¿Trajeron su Biblia? En el celular, en el papel, como sea, la trajeron. Muy bien. Yo quiero que hablemos hoy acerca de lo importante de estar llenos del Espíritu Santo. De eso quiero que hablemos. Lamentablemente en nuestro país y probablemente en muchos países de América Latina hay una tendencia al alcohol terrible. Y sabemos de tragedias que se han sucedido por una persona que no era una homicida, una persona mala, sino una persona que estaba bajo el efecto del alcohol. Un accidente, una muerte, una tragedia. Por algo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice lo siguiente. Abra su Biblia en Efesios 5:18 y leamos lo que dice este texto. Dice de la siguiente manera: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tal si lo leemos todos? A la voz de tres. 1, 2 y 3. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. En este versículo encontramos una prohibición y un mandato. ¿Cuál es la prohibición? En lenguaje natural, ¿cómo se lo diría usted al vecino? ¿Qué le diría? Oiga, no se emborrache. Esa es la prohibición. ¿Y cuál es el mandato? Sea lleno. ¿Cómo se lo diría usted al vecino? Llénese del Espíritu Santo. Y lo que dice Pablo es que no nos podemos emborrachar con vino, porque según la Reina Valera dice, en eso hay disolución. Otras versiones dicen desorden. Esa palabra disolución significa una vida desenfrenada, una vida dada al libertinaje y a los excesos. Y es bueno entender por qué Pablo lo dijo. Porque la ciudad de Éfeso, y puede ser muy parecido a Colombia, en Éfeso era muy común emborracharse. Y de hecho había en Éfeso culto a una diosa principal. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa diosa? Diana o Artemisa. Pero también se le rendía culto a otro dios, obviamente falso, llamado Dionisio, o el dios Baco. ¿Y qué era lo que creían en Éfeso? Que el secreto era ir a ese culto a Baco y emborracharse para tener experiencias espirituales. Ellos creían que al emborracharse quedaban bajo el poder y el control de Dionisio. Y eso era algo muy especial. De hecho, ellos decían, y lo veían así, cualquier parecido con este país es coincidencia. Ellos decían, es que cuando uno se emborracha, uno como que se libera y encuentra paz y encuentra una libertad especial. Pero sabemos por la ciencia, y está comprobado, que sencillamente el alcohol no es un estimulante. El alcohol es un depresivo. Eso está en la ciencia. Es decir, las personas que se alcoholizan, ¿cómo terminan finalmente?
terminan deprimidas. Ese gozo y ese placer es pasajero. Por eso Pablo, ¿qué dice? No se emborrachen. ¿Y cuál es el mandato? En lugar de emborracharse, llénense del Espíritu Santo. Llénense. Quien se emborracha pierde el control. Pero quien queda lleno del Espíritu Santo recupera el control. ¿Recuerdan un fruto del Espíritu cuál es? Dominio propio. Y quiero hacer un comentario y espero no ser malinterpretado. Pero hay comunidades donde la gente cree que estar lleno del Espíritu Santo es perder el control y hacer cuánta locura. ¿Y qué dice la gente? ¡Ay, eso es lleno del Espíritu Santo! Por eso a muchos les da miedo ser lleno del Espíritu Santo. Porque ¿qué piensan? Que es una locura, que es algo medio extraño y no quieren. Es todo lo contrario. Una persona llena del Espíritu Santo tiene control, tiene dominio propio. Así que le pregunto, ¿cuál es su anhelo a la luz de este texto? ¿Emborracharse o llenarse del Espíritu Santo? ¿Valdrá la pena llenarse del Espíritu Santo? Pero claro que sí. Hemos aprendido durante estos domingos, pues que realmente si estamos aquí en este lugar adorando y alabando a Dios, es porque un día el glorioso Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y ese mismo Espíritu Santo hoy nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y de alguna manera parece que el Espíritu Santo está empeñado en hacernos cada día más como Cristo. ¿Cuántos queremos cada día ser más como Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos del Espíritu Santo y no emborracharnos con vino. Así que anime a la persona que está a su lado y dígaselo. Debemos llenarnos del Espíritu Santo. Debemos llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y quisiera compartir en esta mañana por lo menos 3 formas en las que usted y yo nos llenamos del Espíritu Santo. Están en este texto. Y curiosamente nada tiene que ver con perder el control, con hacer cosas raras. ¿Usted alguna vez ha visto a personas que supuestamente están llenas del Espíritu y hacen cosas extrañas? ¿Sí los ha visto? Y cuando uno ve eso, uno que dice, ay, mejor no, yo no quiero eso. No, yo así sin llenarme. Pero es porque no hemos entendido la palabra de Dios. Respondamos a esa pregunta en esta mañana. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Y en el versículo 19, el apóstol Pablo nos va a empezar a decir de qué manera es que podemos llenarnos del Espíritu. Porque primero nos prohíbe, no se emborrachen, llénense del Espíritu, pero ahora nos va a decir cómo lo hacemos. Mire el versículo 19. Dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Vuélvale a prestar atención a la lectura. ¿Qué dice que hay que hacer? Animarse, ¿cómo? ¿Uno solo? Unos a otros. Y esa expresión, unos a otros, nos va a mostrar, y no quiero echarle vainas a los de Facebook y YouTube, los amamos, pero eso de animarnos unos a otros nos va a mostrar la importancia de congregarnos de manera presencial. Ni los que están aquí lo creen. Eso nos muestra la importancia de reunirnos de manera presencial. Porque ahí es donde podemos cumplir este mandato de animarnos unos a otros.
Y lo que dice Pablo es que lo hagamos con salmos, himnos y canciones espirituales. Así que aquí está la primera forma. Ser llenos del Espíritu Santo en primer lugar implica tener amistad con otros cristianos. La verdad, tengo que decirlo. Esto de ser lleno del Espíritu Santo no es algo que uno pueda hacer solo. Eso muy complicado. Hay que hacerlo en compañía de otras personas. Y quisiera decir algunas frases para tratar de hacerme entender. Uno puede estar cerca de la iglesia, pero lejos de Dios. Uno puede estar cerca de la iglesia, pero muy lejos de Dios. Pero óigame, no se puede estar cerca de Dios estando lejos de la iglesia. Ese cuentico que se ha inventado el diablo y que le ha metido en la cabeza a algunos: no, es que yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero a la iglesia no, yo la odio, yo rechazo. Es que la iglesia está llena de hipócritas, la iglesia está llena de esto, de aquello. Eso no es bíblico. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y uno no puede decirle a Cristo: Cristo, amo tu cabeza, pero tu cuerpo no. Eso es estúpido, eso es absurdo, eso no tiene lógica. No podemos ser verdaderos cristianos sin iglesia. De hecho, John Stott, uno de los tremendos teólogos del siglo XX y XXI, decía que la salvación implica congregación. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, tiene que amar la congregación. Tiene que aprender a congregarse con otros. Mira lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 4. Hechos 2:4 dice lo que ocurrió en una reunión por allá en el aposento alto. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Dónde ocurrió eso? En un lugar donde estaban reunidos, congregados. En Hechos capítulo 4 versículo 8 la Biblia dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y ahí está la respuesta que le hace a los gobernantes del pueblo. Quiero enfatizar eso. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Ellos los golpean, les prohíben predicar, pero ellos no hacen caso. Y lo que dice en el versículo 31 es importante. Dice: después de haber orado, tembló el lugar donde estaban, ¿cómo? Reunidos. ¿Y qué más dice? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Lo que yo quiero que note es que la presencia del Espíritu se hace más real y más evidente cuando estamos reunidos con otros. Porque allí en ese lugar Dios va a usar a mi hermano a través del cántico, a través de una administración, a través de una palabra, para que yo salga animado. Yo no sé qué piensa usted, pero le garantizo: todo el que viene a esta reunión, usted que vino a esta reunión, no va a salir igual que entró. Usted va a salir lleno del Espíritu Santo. Va a salir lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia. La presencia del Espíritu en usted será evidente. Por eso el escritor a los Hebreos dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino, ¿qué hay que hacer? Animémonos unos a otros. ¿Animémonos a qué? A congregarse.
Y es cierto, durante la pandemia tuvimos que hacerlo por cuidarnos nosotros, para evitar de que más personas de las que murieron en esta iglesia murieran, cerca de 60. Pero creo que la pandemia ya está pasando y creo que usted y yo ya estamos vacunados. Y al final de cuentas, a más de uno, lo digo por mí más que por usted, mala hierba nunca muere. Entonces nos toca ya volver a la presencialidad y reunirnos y estar aquí. Gracias a Dios por la virtualidad. Seguiremos orando desde la virtualidad. Seguiremos haciendo la reunión del miércoles desde la virtualidad. Y con este tráfico bogotano, pues es una bendición. Pero los domingos debemos esforzarnos por volver de manera presencial. Tenemos que animarnos, y dice Pablo, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día está acercándose? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que congregarnos. Mira, en la Biblia hay un ejemplo que a mí me impacta, y es Pedro y Judas. Ambos le fallaron al Señor. Alguien dirá, no, pero es que Judas se dio garra, falló más. Mire, para Dios pecado es pecado. Esto no es católico que hay pecados veniales y mortales. Pecado es, ¿cuál fue la falla? Que Judas pecó, falló, pero ¿qué hizo? Se alejó de la comunidad, no se congregó. Lo que hizo fue, se ahorcó. Parece que sacó un crédito y se colgó. En cambio, Pedro, que también le falló al Señor, ¿qué hizo? Volvió. ¿Y cómo volvió? Probablemente con pena, con vergüenza. Qué pena, hola, ¿cómo están? No, aquí otra vez en la iglesia, ¿no? Y con vergüenza y todo, pero allí Dios lo restauró, Dios lo levantó, porque allí el Espíritu Santo lo llenó de su poder. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer? Congregarnos. Ayúdeme a predicar. Dígale al vecino, dígale, congréguese. Y ustedes de Facebook y YouTube no apaguen el canal, déjenlo ahí un ratico. Ténganme paciencia. Pero hay que congregarnos. Hay que amar ese grupo pequeño, ese GCI. Dios bendiga a nuestro líder, el de GCI. Dios los bendiga por la tarea que hacen, porque allí nos estamos llenando del Espíritu Santo. Pero hay una segunda forma, y está en ese mismo versículo 19. Dice así: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Qué más dice? Canten y alaben al Señor por la nota correcta, con estilo. ¿Cómo dice? Aquí entre nos. No va a salir de aquí, le prometo. ¿Cuántos de aquí reconocemos que para cantar somos malos? Que ese no es nuestro don, que ese no es nuestro talento, que no es. Pues lo que dice aquí el texto es que aunque no tengamos el timbre, el tono, la nota, la melodía, el ritmo, el compás, ¿qué tenemos que hacer? Cantar. Porque ¿qué es lo que está buscando el Señor? Que cantemos de corazón. Entonces esto nos da una segunda pauta, y es que ser llenos del Espíritu Santo implica dar adoración genuina a Dios. Porque digamos la verdad, hay muchos que tienen el talento, saben tocar un instrumento, saben cantar, lo hacen bien, musicalmente están sobrados. Pero ¿cuál es el problema? Que no son adoradores,
que no leen la Biblia, que no hacen tiempo con Dios, que ni siquiera diezman, que ni siquiera están cumpliendo con la misión de cumplir la gran comisión de hacer discípulos. Y muchos de ellos, cuando llegan a nuestra iglesia y dicen: ay, yo quiero subir al altar, ay, yo quiero cantar, es que yo tengo esto, yo tengo aquello, y cuando se les confronta con el perfil del adorador, que dicen: ay, no, yo mejor me voy para otra iglesia. Que el Señor los bendiga, los guarde y los prospere donde quiera que vayan, porque en esta iglesia, más que músicos talentosos, estamos buscando un pueblo que adore a Dios y que lo haga de todo corazón. Como decía ese programa de televisión viejito, que cante aunque no cante. Es lo que dice aquí, que lo hagamos y lo hagamos de corazón. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Cantando a Dios, cantando al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De todo corazón. ¿A cuántos les gusta cantar? ¿Cuántos aman esta producción musical que Dios nos ha regalado? Si no la tiene, todavía tenemos algunos CDs para que, perdone decírselo, pero para que vote ese CD de Bad Bunny. Yo sé que a usted le ministra eso tremendamente, pero ¿qué tal si reemplazamos esa música reggaetonera, que no es otra cosa sino pornografía auditiva? Porque hay gente que pretende y dice: ay, no, es que no somos tan fanáticos. No, eso no está mal de vez en cuando escuchar esta y aquella y lo otra. Mire, eso sí te afecta, porque lo que tú cantas, eso te afecta. Lo que tú cantas, de eso te llenas. Si cantas música depresiva, deprimido vas a terminar. Si cantas música impía, tu mente se va a contaminar. Pero si cantas la palabra, vas a estar lleno del Espíritu Santo de Dios. No es fanatismo, es sencillamente fijar una postura y determinar qué clase de cristianos somos. Y tenemos que estar llenos del Espíritu. Pero pastor, es que a veces, ay, me da una depre, entonces me pongo a cantar: ella ya me olvidó, yo soy rebelde, y cantando eso. Y la gente lo justifica, es que cree que el estado de ánimo es lo que determina. Mira, tú tienes que alabar a Dios cuando las cosas van bien. Y cuando las cosas van mal, también tienes que alabar a Dios. Cuando las cosas no salen y no funcionan, tienes que alabar a Dios. Escucha, genera en tu casa, en tu trabajo, una atmósfera de alabanza. Ay, pastor, es que me toca poner esa música porque si no los clientes se espantan. Mentira. Ponga alabanza a Dios, y el único que va a salir espantado es el diablo, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Ay, pastor, eso es fanatismo. Diga lo que quiera, pero si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, tiene que tener en su boca un cántico permanente para el Dios del cielo. Tiene que empezar el día alabando a Dios. Cuando la vida está complicada, alabe a Dios. Mire, a Pablo, por predicar el evangelio, lo metieron en la cárcel, lo metieron preso, lo amarraron de pies y manos en el lugar más oscuro y más feo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Pablo? Lea conmigo. Allí dice en Hechos 16:25: y a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a llorar y a quejarse y a decir: si ve, ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? Tanto orar y tanto. ¿Sí dice así? Léalo conmigo bien animado. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron ¿a qué? A orar y a cantar himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. Oiga, no era que cantaban pasito, cantaban duro. ¿Y a qué hora? ¿Usted se imagina lo que dijeron los presos de esa cárcel? Esta gente es fanática. Oiga, tras de que les dan y cantando a Dios.
Porque ese Pablo y Silas con esa espalda ensangrentada cantando a Dios. Pero oiga lo que ocurrió, versículo 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Cuando alabamos a Dios, las cadenas se rompen y las puertas se abren. Cuando alabamos a Dios, el poder de Dios se manifiesta. Por eso tenemos que aprender a darle a Dios adoración genuina. ¿Cómo empiezas el día? Alerta Bogotá, 3 muertos, tantos. ¿Cómo empieza uno la vida así? ¿Y qué es lo último que ve en la noche antes de dormirse? Las noticias, la tragedia. Y si ve, estamos peor que en Venezuela. Y estamos, uy, sí, ¿qué vamos a hacer? Uy, no, ¿qué vamos a hacer? No, usted en lugar de eso, empiece el día alabando, termine el día alabando. Y por si acaso, durante el día, alabe, alabe y alabe a Dios. Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando usted alaba, atrae a la presencia del Espíritu Santo. Y usted va a ser una persona llena del Espíritu de Dios. Algunos tienen que salir de aquí a botar un poco de música que no sirve para nada, ni la regala a nadie, porque eso es basura. Cámbiela, empiece a usar música que realmente exalte a Dios y atraiga su presencia. ¿Sí, amén? Una tercera acción que nos va a ayudar es esta. En el versículo 20, Pablo dice esto: dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo leíste? ¿Cuándo hay que dar gracias? ¿Por qué hay que dar gracias? Eso suena a una locura. Eso suena a una locura. Dar gracias a Dios siempre, aunque me vaya mal. Sí. Pastor, ¿o sea que está diciendo que si me echan del trabajo de gracias a Dios? Sí. Siempre. ¿Y por qué? Por todo. Si el médico dice que tiene tal enfermedad, ¿voy a dar gracias? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo que está convencido de que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, que Dios tiene el control, que Dios tiene la autoridad y Dios puede convertir aún lo malo en bueno. Pero ¿qué tenemos que ser? Agradecidos. Tenemos que aprender a alabar a Dios siempre. ¿Cuál fue el problema que no le permitió a Israel entrar a la tierra prometida rápidamente? ¿Por qué esa generación murió en el desierto? ¿En qué eran expertos ellos? Murmurar, quejarse, renegar. Siempre hablaban mal. Ay, mejor estábamos en Egipto. Ay, recordamos las holladas de carne allá. Ay, deberíamos volver a Egipto. Y siempre estaban ahí, pesimistas. Y hay cristianos, y dice que cristianos, que uno los escucha hablar y que hablan puro pesimismo. Este país está peor, ¿no? Si vio vecina al kilo de la carne, ¿cómo está? No. Y criticando a Venezuela, y mire, ya estamos peor, vecina. Mire, en lugar de quejarse, dele gracias a Dios, que aunque la carne está cara, Dios de cuando en cuando te da para que comas carne. Que aunque los huevos están caros, Dios de cuando en cuando te da para que comas huevos. Y alaba a Dios por eso. Renuncie a ese lenguaje de estar a toda hora quejándose por todo. Ay, pero pastor, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que ignoremos la realidad? No. No la ignoramos, pero no exaltamos los problemas, exaltamos a Dios. No ignoramos la realidad, pero nosotros vemos
más allá de la realidad. Mire, cuando yo conocí a Cristo, yo les he contado esta historia algunas veces, pero cuando yo conocí a Cristo el primer día convertido, llorando delante del Señor en el altar, pues cuando yo me convertí dije, ¿para dónde me voy? Y me fui a donde la mujer que durante 6 años me evangelizó. 6 años oró por mí. Y yo pues cuando llegué allá me di cuenta que yo me convertí por la gracia de Dios y no por la fe de ella. Porque yo llegué allí llorando todavía y le dije, he decidido seguir a Cristo. Y ella me miró y dijo, no lo puedo creer. O sea, no fue la fe de ella, fue la gracia de Dios, que salvó a un ñerito por allá de Ciudad Bolívar, por la gracia de Dios. Y ella, como no me creyó, me miraba así, aunque no crean así, mechudito y todo, perdón que lo ponga así. Yo dije, no, pues, y me miró y dijo, pues, me regaló una Biblia negra, borde rojo, pasta dura. Me dijo, léala, empiécela a leer. Y me miraba así como, ¿será que sí? Y me regaló un casete. Sí que algunos tienen que entrar a Google y averiguar que era un casete, perdón, pero no voy a perder tiempo en eso. Pero existieron los casetes. Y ese casete era el testimonio de una mujer llamada Bernarda, que ella contaba la experiencia de haber ido al infierno y haber ido al cielo. Y como el casete uno lo colocaba y por donde lo colocaba por ahí sonaba, hasta que se diera la vuelta lo volteaba. Y yo lo coloqué tan de malas por el lado donde ella fue al infierno. Esa fue la primera cosa que yo escuché. Y yo recuerdo, yo leí la Biblia ese día, la leí. Yo vivía arriba allá en Ciudad Bolívar. Y luego que la terminé de leer me acordé del cassette y la hermana empezó a decir muchas cosas, pero yo recuerdo algo así. Ella decía, y yo iba con el ángel. Y a medida que íbamos bajando por esas escaleras oscuras, con olor a azufre, y a medida que íbamos bajando allá, ese lugar era el infierno. Y ella decía, y yo escuchaba el lamento y la queja de los que estaban allí. ¡Ah! A medianoche yo quedé despierto. Yo solo dije, para allá iba yo, de lo que me salvé. Y luego le di la vuelta, y ya en la otra partera se ponía mejor. Decía, y yo llegué al cielo, y en el cielo lo que hacía la gente era alabar a Dios. Lo alababan de día, de noche, siempre había alabanza. Aleluya, santo, santo, santo. Y yo con un día de cristiano entendí la primera lección teológica. ¿Y cuál fue esa lección teológica? Que el lenguaje del infierno es el lamento y la queja, y el lenguaje del cielo es la alabanza. Y como ahora yo era ciudadano del cielo, desde ese día decidí que mi boca sería una fuente de alabanza y adoración para el Dios vivo. Así que dele gracias a Dios, aprenda a alabar a Dios, porque eso va a hacer que su vida sea una vida llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Podemos ser llenos del Espíritu? Sí. Pero hay que hacer 3 cosas. Recordemos la primera: tener amistad con otros cristianos. Ay, es que son hipócritas, sí, igual que usted. Eche para adelante, siga adelante. Somos imperfectos. La iglesia es un lugar de gente imperfecta que estamos formándonos. La segunda acción, ¿cuál es? Adorar a Dios. ¿Cómo? De corazón, genuinamente. Ay, es que no tengo voz, es que esto no es, yo me llamo. Usted es cristiano, alabe a Dios ahí en el baño, alabe a Dios donde quiera que vaya. Y número 3, sea agradecido. Agradezca a Dios. No se emborrachen. En lugar de eso, llénense del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Es relativamente fácil si hacemos eso. Que Dios nos ayude a ser personas llenas del Espíritu.
que se note. ¿Se nota cuando alguien está lleno del Espíritu? ¿Cómo se nota? ¿Qué tiene una persona llena del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Y sabe, cuando uno mira este texto y Pablo dice, sean llenos, esa palabra en el griego es un continuo, es algo así como manténganse llenando. O sea, ser llenos no es algo que ocurre una vez, tiene que ser todos los días. El mejor ejemplo es como la comida. O sea, ahorita le dan el almuerzo y usted ¿qué dice? Quedé lleno. ¿Qué significa? ¿No voy a volver a comer? Yo conozco hermanos que comen tan bien que a la 1 terminan de almorzar y dicen, uy no, quedé lleno, ya con esto por allá hasta las 4. Y vuelven y se llenan. Y vuelven y se llenan. Que Dios nos ayude a ser una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Porque realmente ahí hay bendición. Colóquese de pie en esta mañana y vamos a orar. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que llene nuestra vida. A propósito, ¿de qué estás lleno hoy? Algunos están llenos de miedo, de ansiedad, de preocupación, de odio, de amargura. Se les nota. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y mira esta frase. Una persona por el Espíritu Santo controlada lo demuestra con su vida transformada. Dígale al vecino que se note. Que se note. Que se note que estás lleno del Espíritu. ¿A un borracho se le nota cuando está borracho? Algunos hasta se acuerdan, ¿no? Que se note que estamos llenos del Espíritu. Que no nos controla el pecado, que no nos controla la maldad, que nos controla el Espíritu de Dios. Levante sus manos. Y con sencillez dígale al Espíritu de Dios, Espíritu Santo, lléname. Espíritu de Dios, llena mi vida. La llenura del Espíritu Santo no es para el culto, es para la vida. Allá en la casa, tu esposo tiene que ver que eres una mujer llena del Espíritu. Tu esposa, hermano, tiene que ver que eres un hombre lleno del Espíritu. Tus vecinos, que se note. Espíritu de Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por traernos a la salvación. Gracias por convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que has hecho en nosotros. Pero en esta mañana reconocemos que necesitamos más de ti. Que necesitamos más de tu ayuda. Por eso, Espíritu Santo, levantamos nuestra vida, nuestras manos, nuestra voz y nos rendimos a ti. Dile, Espíritu Santo, te rindo el control. Te cedo el control de mi vida. Espíritu Santo, lléname. Por favor, lléname. Lléname más. Lléname más. Lléname más. Ayúdame, Señor, a valorar el congregarme, a valorar el grupo pequeño, a valorar el asistir presencialmente, el conectarme con otro a través de un Zoom. Ayúdame. Ayúdame a entender el valor de la comunidad. Ayúdame a entender que no puedo ser cristiano sin la iglesia, que no puedo ser cristiano sin otros, que necesito a otros. Ayúdame, Señor, ayúdame a desarrollar una cultura de alabanza, a cambiar la letra de mis canciones, a no exaltar el pecado, a no exaltar lo malo, a no exaltar la depresión, a exaltarte a ti.
a estar declarando siempre que tú eres nuestra fuerza, que tú eres nuestra ayuda. Señor, ayúdanos a desarrollar una cultura de gratitud, que en lugar de que nuestra boca siempre se esté quejando y hablando mal, agradezca. Señor, gracias. Por unos 30 segundos le invito para que solamente le diga al Señor gracias y dígale por qué. Gracias por mi familia. Gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias por esta linda iglesia. Gracias por este país. Gracias por Colombia. Porque a pesar de todo, Señor, este país es bendecido por ti. A pesar de todo, Señor, tenemos que comer, tenemos que vestir. Puede ser que no tengamos lo que queremos, pero siempre tenemos lo que necesitamos. Señor, gracias. Gracias por mi trabajo. Gracias por esa empresa. Gracias por ese medio de subsistencia que me das. Señor, muchas gracias. Te adoramos. Te adoramos.